jornada de tarde de esta segunda jornada de la segunda edición de FIS. Estamos un poco en familia porque son las 3:30 y es la hora de comer o la hora del café o la hora de la siesta. No está claro. Pero vamos a empezar con un tema que es de especial relevancia para la hostelería, como es el tema de los recursos humanos. Employer branding, atracción de talento y formación. Para esto tenemos a Clara Román, redactora de Restauración News, que va a moderar el encuentro y estará acompañada por 3 especialistas. Lara Palacios, responsable de Relaciones Laborales y Administración de Personal en Five Guys España. Mari Carmen Jáñez, directora global de Recursos Humanos de AmRest. Irene Sabaté, Chief People Officer de Grosso Napoletano. Chicas, todo vuestro. Muy bien. Gracias, Ana. Gracias. Venga. Gracias por venir a todos. Muy bien, bueno, como ha dicho Anaí, los recursos humanos es un tema muy importante hoy en día en este sector y en general en todos los sectores. Así que, bueno, para empezar vamos a ir con las presentaciones. Anaí ya ha dicho quiénes sois, pero quiero que contéis vosotras mismas quiénes sois y de qué empresa venís. ¿Empezamos contigo, Laura? Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Lara Palacios, soy la responsable de Relaciones Laborales y Administración de Personal de Five Guys. No sé si conocéis Five Guys y si no... Os cuento un poco, ¿vale? Es una cadena de... Vendemos hamburguesas, perritos y patatas fritas, no hay más. Y bueno, tengo 16 años de experiencia en los recursos humanos, que suenan ya como muchos. Teenager. Pero en realidad pocos en el sector, ¿vale? Venía de un sector que no tiene nada que ver con la restauración y llevo 4 años desempeñando esta labor en Five Guys y la verdad es que estoy... encantada, me parece un sector súper dinámico, que todos los días pasa algo nuevo y nada, encantada de acompañaros hoy y poder contaros un poco cómo hacemos las cosas en Five Guys. Pues yo soy Mari Carmen Jáñez, soy la directora global de Recursos Humanos en AmRest. En particular, la empresa es la Tagliatella, a la que represento. Si bien dentro de este punto global también represento a toda la familia AmRest. Si nos conocéis, porque esta mañana habéis estado por aquí y nos habéis oído, sabréis que el grupo AmRest es un grupo internacional que está formado por una variedad de marcas distintas, entre las que contamos con Starbucks, con KFC, con Pizza Hut, con la Tagliatella, con Sushi Shop y con Blue Frog. Abarcamos tanto desde China hasta Portugal, pasando por UK, todo Central Europe y Europa Occidental. En cuanto a mí, yo soy la más joven de aquí, llevo poco tiempo en el sector, aproximadamente llevaré unos 25 años, siempre en recursos humanos, aunque mi bagaje viene de distintas compañías. He trabajado tanto en empresas de automoción, en Peugeot, he trabajado en Walt Disney International, he trabajado en Sandoz Farmacéutica y en el sector de la restauración llevo 14 años. Entonces, yo soy la más vieja. Claro. Claro. Bueno, yo soy Irene, directora de Recursos Humanos de Grosso Napoletano. Para quien no nos conozcáis, Grosso nace del fuego y de la pasión napolitana, pero con alma española. Hemos crecido de 1 a 50 locales ya en un tiempo récord y sin duda yo creo que nuestro reto ha sido pues, mantener nuestra esencia a lo largo de todo el crecimiento, ¿no? Yo siempre digo a mis amigos que yo entré en Grosso por la pizza, pero me quedé por los compañeros, los amigos y por el proyecto en sí, ¿no? Y efectivamente soy la más viejita en el sector, llevo 2 años en el sector. Y nada, estoy encantada de estar aquí con vosotras para aprender más cosas. Compartiendo este café. 100%. Claro. Muy bien, perfecto. Pues vamos al lío, vamos a entrar ya en materia. Quiero comenzar por preguntaros, no es fácil, pero ¿cuál es el mayor reto en la gestión de recursos humanos ahora mismo? ¿Cuál es lo que encabezaría la lista, según vosotras? ¿Queréis? ¿Sí? Bueno, pues para mí el mayor reto de los recursos humanos está ahora mismo en ver
¿Cómo logramos el equilibrio entre las expectativas o las necesidades del negocio y las expectativas del empleado? Porque hablamos muchas veces de que no existe o la falta de reconocimiento, la falta de compromiso. Yo creo, fíjate, que cuando decimos esto, la falta de compromiso no es una causa, sino una consecuencia de todas las características que tiene nuestro sector, donde hay una rigidez en los horarios, donde tenemos una falta de percepción para que la gente quiera trabajar y venirse con nosotros y donde tenemos muy poco compromiso emocional. Entonces, para mí, el buscar ese equilibrio entre cómo complementamos las expectativas de las nuevas prioridades generacionales con las necesidades del negocio es el mayor reto que tenemos ahora mismo. Bueno, yo ya como os he adelantado, podemos hablar también efectivamente de las nuevas generaciones y sus expectativas, la gestión de expectativas, podemos hablar del absentismo, podemos hablar de la retención, pero en nuestro caso en Grosso, sin duda el gran reto fue mantener un propósito a la vez que crecíamos tan rápido, ¿no? Y eso solamente se consigue pues, tatuándonos en la piel pues ese concepto de familia, que llaman en italiano, un producto auténtico y totalmente artesanal y esa sensación de compromiso que generamos al tener ese propósito compartido, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tú, Lara. Sí, comparto con vosotras 100% vuestra visión. De hecho, yo también en esta parte quería mencionar que el reto más importante puede ser el compromiso. Es un sector, desgraciadamente, que tiene un índice de rotación súper alto. Manejarlo a veces es extremadamente complicado. Yo creo que Five Guys es una empresa también que viene de una familia, ¿vale? Que aunque parezca que es una empresa muy grande y tal, pero sigue teniendo esa esencia, ¿vale? De unos padres con sus hijos que montaron una hamburguesería en Arlington y siguen transmitiendo eso. Cuando vienen de visita aquí a los locales, nos transmiten ese valor de familia, ese sentimiento de pertenencia de la marca, el sentir que esto también es nuestro, Justo. Que luchamos por lo mismo, los objetivos son claros y bueno, también comparto contigo esto, ¿no? Yo entré hace 4 años aquí y eran la mitad de los locales que son ahora. Es una locura, va todo súper rápido y al final hay que intentar que se queden las personas que de verdad creen en los proyectos que tienen delante y que van a tirar. Y creo que el hacerles creer que, bueno, no creer, sino que sientan que son un valor imprescindible para la compañía es lo importante. Pero sí, el reto, el compromiso. El compromiso. Sí. Bien, y Mari Carmen, vosotros sois una empresa global con presencia internacional. ¿Esta falta de compromiso es una cosa que veis también en otros países en comparación en España? Pues lo cierto es que sí, pero es por la propia naturaleza de lo que representa el sector de la restauración dependiendo de dónde estés. Yo puedo deciros que en todos los países que tenemos en Europa Central hay una gran diferencia con Europa Occidental. En Europa Central el sector de la restauración está totalmente consolidado, está bien visto, está reconocido. Los empleados quieren hacer carrera profesional, empiezan en las escuelas de hostelería y van creciendo profesionalmente en las distintas compañías. República Checa, Polonia, Alemania. Llegas a Europa Occidental y te encuentras con una panorámica totalmente distinta. O bueno, totalmente a lo mejor es mucho decir, pero sí que es distinta. Aquí la restauración está bien vista. ¿Quién quiere trabajar en restauración? Quiere trabajar en restauración gente joven que acaba de terminar sus estudios o que está buscando cómo incorporarse al mercado laboral. Quiere trabajar en restauración personas que ya no están trabajando y buscan de nuevo cómo incorporarse al sector. Entonces, en Europa Occidental realmente la restauración no está bien valorada, bien reconocida y de ahí la diferencia que hay cuando tienes esta perspectiva a nivel global de cómo se trabaja el reconocimiento, el talento, el negocio en unos países respecto a otros. Muy bien. Qué bueno.
Luego hablamos. Bueno, podéis compartir aquí, ¿eh? Preguntas, dudas, esas cosas. Cuando quieras. Y bueno, vosotros en Grosso habéis crecido mucho en los últimos años y al final son todos locales de gestión propia. ¿Cómo creciendo tanto se sigue conservando como esta idea de, pues, de familia o esta identidad de marca? Muy difícil. O sea, difícilmente, pero es verdad que yo creo que lo focalizamos en 3 grandes pilares que además creo que Lara también los has compartido y somos muy similares en ese sentido, ¿no? Por un lado, la cultura. Para mí la cultura no son los carteles de los valores en la pared, para nada. Para mí la cultura es todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Cómo tomamos decisiones, cómo hacemos el proceso de reclutamiento, cómo lideramos, incluso cómo celebramos, que como napolitanos, pues esa es la mejor parte, sin duda. Y luego, por otro lado, una comunicación constante con los equipos, muy transparente, bidireccional, y a los equipos les hacemos partícipes de las decisiones que tomamos, ¿no? Conseguimos co-crear con ellos soluciones y eso, sinceramente, o sea, creo que es el mayor capital para generar ese engagement, ¿no? Nuestros trabajadores sienten que pertenecen, que tienen un puntito de Grosso, ¿no? Y luego, finalmente, pues la parte de formación. Invertimos muchísimo en formación. Estuve antes mirando los datos así corriendo. En septiembre ya llevamos algo más de 8.000 horas de formación realizadas, multicanal, online, presencial, offline. Y creo que, bueno, pues lo que intentamos de alguna manera es no solamente mejorar nosotros en nuestra operativa, en nuestro servicio al cliente, etcétera, sino también profesionalizar el sector, ¿no? Sabemos perfectamente que nuestros equipos no van a estar toda la vida con nosotros. Y bueno, pues de alguna manera nos llena de orgullo el participar y el seguir formando a los equipos para que, bueno, pues dentro del sector de hostelería se profesionalice algo más, ¿no? Y no sea tan denostado como hablábamos antes. Muy bien. Y bueno, vosotros, Lara, en Five Guys defendís mucho el orgullo de pertenencia, ¿no?, a la marca, ya lo has comentado antes. Sí. Pero ¿qué acciones concretas hacéis con vuestros empleados para que sientan que forman parte de Five Guys y a lo mejor poder retenerles? Bueno, pues nosotros en Five Guys siempre decimos el mensaje, ¿no?, de ven a vestir la roja. Al final nuestros locales son rojos, el uniforme del personal base del restaurante es rojo. Es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, nuestro mayor reto es luchar con el compromiso de la gente yo creo que desde la entrevista, el dejarles muy claro el trabajo, que no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, pero que, bueno, luego la empresa tiene mecanismos en los que el trabajo va a ser reconocido 100%, tanto en los mensajes que se les dan todos los días al equipo. Yo siempre, cuando hago las reuniones con los gerentes y tal, les digo, hay que reconocer a la gente el trabajo, hay que decirle lo bien que lo ha hecho hoy, decirle a lo mejor si tiene que mejorar en algo, o sea, que la gente se vaya con ese mensaje a su casa, porque al final van a querer volver mañana con ese espíritu de superación y es lo que necesitamos. Tiene la empresa muchísimas acciones de reconocimiento hacia la plantilla, ¿vale? Yo he acompañado a los equipos de gerencia a ciudades como Copenhague, Ibiza, que gustó mucho más en nuestros compañeros de fuera de España. El venir a Ibiza fue ahora en mayo vamos a Roma, o sea, Daniel, que es nuestro CEO, ha estado conduciendo un barco en Canarias con los chicos tumbados en las hamacas del barco, o sea, creo que al final ellos ven ese reconocimiento y esa es una manera de engancharles y decir, venir aquí que aquí se reconoce. Si realmente el trabajo que se hace es duro, se os va a reconocer y se os va a recompensar. Qué bueno. ¿Y vosotros, Mari Carmen, qué tipo de acciones hacéis para incrementar este orgullo de pertenencia, impulsar el employer branding? Sí, trabajamos mucho desde el principio en el onboarding, igual que mencionaba Lara y comentaba también Irene. Tratamos desde el principio de tener un enganche tanto emocional como cultural con el empleado, ¿vale? Que desde el principio se sientan escuchados, que se sientan que estamos ahí. Es cierto que además durante los últimos años hemos trabajado mucho en mejorar
muchas cosas dentro de nuestra compañía. Por ejemplo, hemos trabajado en un desarrollo especial en las plataformas de reclutamiento. Hemos trabajado mucho y seguimos asistiendo a todas las ferias de empleo. Trabajamos con escuelas de negocio, con universidades, organismos tanto públicos como privados para tener esa relevancia también dentro del sector. Entonces, bueno, pues son diferentes acciones que poco a poco hacen que ese sentimiento de pertenencia y de acompañamiento, que es fundamental que el empleado se sienta acompañado, de verdad que funcione. Entonces, hacemos también muchas campañas últimamente digo en los últimos 2 años, porque antes Amres y en especial la Tagliatella no éramos muy proclives de aparecer en redes, pero la vida, por decirlo así, nos ha hecho cambiar, ¿no? Evolucionar. Entonces, claro, hemos evolucionado y ahora trabajamos mucho las redes sociales, pero las trabajamos con testimonios reales de empleados que muestran cómo se crece dentro de la Tagliatella, cómo se crece dentro de Amres. Eso hace también que el enganche emocional fundamental también sea mayor. Muy bien. ¿Y vosotros? 100%. O sea, Igual. No. Lo mismo. Nos hemos copiado. No, es que va muy en la línea. Es que hablamos de employer branding. Claro, es que employer branding para mí no es una acción marketingiana, ¿vale? Yo lo siento por los de marketing, si hay alguien aquí, discúlpame. Para mí es el employer branding se crea desde dentro, desde nuestros hornos, desde nuestras cocinas. Nosotros yo creo que vende muchísimo más que el 80% de nuestras promociones sean internas que un eslogan acerca de Grosso, ¿no? O sea, ya te dice mucho. Y efectivamente, en nuestro caso, nuestros pizzaioli son los embajadores de marca. Y lo que también veis en redes, que también tenemos que evolucionar, ¿no? Y modernizarnos, es la realidad. Y somos muy coherentes también con pues, ese trato que damos a los equipos. O sea, se lo damos de verdad, o sea, no son promesas vacías, ¿no? Lo que prometemos lo damos y eso luego creo que se refleja también mucho en las redes sociales, en el boca a oreja, y eso pues hace que la marca Grosso como empleadora pues también sea sexy, ¿no? Muy bien. Habéis mencionado mucho la importancia de las redes sociales, pero os quería preguntar también por qué otras herramientas tecnológicas en las que os apoyéis para fomentar un poco esta retención del talento y formación de los empleados. ¿Quieres, Lara? Bueno, o sea, las redes sociales yo creo que son el top de ahora mismo, pero sí que es cierto que, y creo que todas las empresas lo tendremos, una plataforma interna donde los empleados, nosotros publicamos en nuestra plataforma interna todas las oportunidades de promoción que hay en la compañía. O sea, un empleado entra con su de personal base y ya cuando entra en la plataforma ve que constantemente están surgiendo oportunidades para promocionar y además dejándole claro los pasos que tiene que dar para poderlo hacer. Y yo creo que eso lo estén viendo constantemente al final, pero sí, contamos con plataformas internas para también es un poco como una red social, ellos también pueden interactuar y darse a conocer y poner cómo están trabajando ese día en el restaurante, cómo hacen determinados sándwiches, o sea, usamos un montón la plataforma interna que tenemos. Si hablamos de formación, en este caso, nosotros, y aquí voy a poner, para ir más al grano, varios ejemplos que hemos puesto en marcha. Primero, porque la formación ya no es como antes, ya no se trata de una formación en aula, tal, no sé qué. No, gracias a las nuevas tecnologías, que además nos dan posibilidades infinitas de hacer 1000 cosas, también estamos avanzando en esta materia. Entonces, por poner estos ejemplos, trabajamos en píldoras formativas de micro e-learning. ¿Qué es esto? Pues esto es que imagínate que tú eres empleado, que vas por la mañana a trabajar a tu restaurante y te encuentras con que ha habido un cambio en el paso de servicio, en un paso de servicio, y dices, jo, ¿y cómo lo hago yo? La empresa se encarga de mandarte a través de estas píldoras de micro e-learning
una pequeña formación muy breve, lo justo y necesaria para que tú aprendas cuando llegas a tu puesto de trabajo cómo tienes que desarrollarlo, cómo te enfrentas a él. Con esto lo que transmitimos es una sensación de cubrir las necesidades de los empleados y que puedan enfrentarse a su trabajo. También trabajamos mucho en los entornos simuladores, en los simuladores virtuales. Provocamos situaciones en las que el empleado se puede encontrar en su día a día en cualquier restaurante y que como no tienen esa práctica no son capaces muchas veces de ver cómo pueden resolverla. A través de estos simuladores donde estas experiencias se ponen en la mesa, si alguna vez el empleado lo tiene que gestionar en el restaurante, está preparado, y está preparado porque con estas herramientas estamos elevando sus competencias para que haga frente a estos temas. Y por último, fundamental para nosotros también, la evaluación continua. El hecho de que vayas trabajando con tu empleado desde el minuto 1 en el que está ya incorporado fuera del onboarding y empezando a trabajar contigo en el restaurante y vaya teniendo un seguimiento, vaya teniendo una visibilidad clara de cómo son los planes de carrera, de lo que le estás ofreciendo, le prepares un plan de desarrollo individual que además con este acompañamiento diario le puedes ir modificando cuando ves que hay algún problemilla, pues lo que haces es generar esa profesionalidad que todos estamos buscando en el sector. Entonces, las nuevas tecnologías desde luego no van a darnos más talento, pero sí que lo van a reforzar. No, 100%. Para mí la digitalización, ¿no? Que era pues esto, las nuevas aplicaciones, las nuevas plataformas. Efectivamente, nosotros también tenemos plataformas pues un poco en tu línea de esa red social, comunicación, políticas, formación, un poco de todo, donde los empleados pueden ver absolutamente todo, participan, o sea, intentamos generar siempre mucha comunicación y mucha comunicación transparente, porque creemos que eso es lo que nos hace estar más cerca de los equipos. Y luego, pues también formación, píldoras, vídeos, incluso microvídeos estilo TikTok, que incluso se pasan por WhatsApp entre ellos, pues con esos cambios que estábamos realizando pequeños, pues para que en cuestión de 20 segundos sepan qué es lo que tienen que hacer. Yo también, no sé si es que ya soy un poquito mayor, pero la digitalización, todo el tema digital, lo veo como un medio y no como un fin. ¿No? Yo nunca olvidaría, o no me gustaría olvidar que realmente la transformación de los equipos sucede con el liderazgo humano, con el acompañamiento del que hablabas tú también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una herramienta más que nos hace llegar más lejos y a más personas, pero bueno, siempre con nuestro toque de people, de recursos humanos, que nunca se olvide. Claro, que haya una compensación siempre, ¿no? Muy bien, perfecto. Y bueno, hay otro tema que quería tratar en la mesa, que es el de la reducción de la jornada laboral, que bueno, plantea grandes retos a nivel planificación, costes laborales en el sector de la restauración, en todos en general, pero en este en particular. Y os quería preguntar, ¿está el sector preparado para asumir esta nueva reforma de la ley? ¿Quieres empezar? Bueno, yo creo que no. Todavía no. No. Yo creo que todavía no. ¿Que lo vamos a conseguir? Absolutamente. Somos unas mentes brillantes y lo vamos a conseguir. Pero bueno, como hablábamos un poco antes también en la comida, sin duda es una oportunidad para replantearnos muchas cosas, para replantearnos la operativa diaria, para replantearnos los horarios, la conciliación, el liderazgo incluso, ¿no? Sí. Pero sé que tú dominas muchísimo más que yo. Mari Carmen tiene ganas, es un reto. Es que además, es un tema que me apasiona, me toca de cerca y estoy trabajando bastante en distintos foros con esto. ¿Estamos preparados? No. Y no estamos preparados porque para estar preparados tendríamos que tener un cambio radical en los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque estamos en un sector donde la rotación es alta, donde nos cuesta encontrar gente para trabajar con nosotros, donde además hay una falta de profesionalización y la gente no quiere venir a trabajar a la restauración y donde el compromiso emocional con las marcas es bastante pequeño.
Entonces, si todo esto lo unimos a cómo tenemos que modificar los sistemas operativos para tener reducción de jornada, ¿con qué nos podemos encontrar en las empresas, chicas? Con que tenemos o que contratar más personas o que tenemos que dar más horas extras. Esto supone para las compañías un coste tan enorme, un coste laboral tan enorme, que hay muchas que no van a poder asumirlo. ¿Cuál era la cifra? Porque de hecho, es que me acuerdo de una de las reuniones múltiples que había, se estaba hablando de la cifra, ¿no? Porque al final es un coste económico para las empresas que yo lo siento, pero España, ¿qué es lo que mueve la macroeconomía? El turismo, la hostelería, la restauración y la pyme. Hay mucha pyme. Sí. Nosotros, gracias a Dios, bueno, pues ya somos grandes empresas y tenemos cierta tranquilidad, pero ¿cómo va a hacer el de el pequeño empresario, ¿no? Claro. Con estos cambios. Claro. Sí. Pues Y no solamente es el coste para las empresas, yo veo también el impacto para los empleados, que nos podemos encontrar con una reducción de jornada que no esté planificada de una forma estratégica, una sobrecarga tremenda en los turnos de trabajo y también una precariedad en el sentido de que pues hay muchas personas que necesitan hacer horas para poder tener un dinero con el que vivir cada mes. Entonces, este tipo de acciones que no son descartables para nada, pero tienen que estar incardinadas dentro de otras medidas en las que se afronte todo, tanto la reducción de jornada que está proponiendo el Gobierno como el cambio de los sistemas operativos y añadir también una propuesta de valor al empleado para que puedan tener este tipo de conciliación. Sí, eso es. Nosotros estamos trabajando ya un poco en esto, llevamos ya, como no sabíamos cuándo iba a ser, y comparto 100% lo que estabas comentando. La manera de organizar los turnos, o sea, yo estoy totalmente 100% con el Departamento de Operaciones en este sentido, porque tenemos que trabajar juntos cómo va a ser la nueva organización de los turnos y formar a los equipos para que adquieran otras competencias más rápido de lo que lo hacían antes, por esto que sin que sientan una sobrecarga de trabajo. O sea, es un tema extremadamente complicado, sí, pero lo sacaremos. seguro. Sí. Esa es la actitud, ¿no? O sea, al final es algo que va a llegar y hay que enfrentarse a ello. Exacto. Sí, es algo que va a llegar y que lo tendremos que enfrentar y afrontar, pero con cabeza, desde un diseño estratégico y, por supuesto, es una oportunidad. Entonces, bueno, hay que cogerlo siempre como una oportunidad de mejora. Sí. Algo positivo siempre. Siempre. Siempre positivo. Muy bien. Y bueno, hemos hablado de varios aspectos, ¿no?, que engloban los recursos humanos aquí en el sector, como es un poco la falta de atracción del propio sector para que la gente venga a trabajar, la falta de profesionalización, la alta rotación. Ante todo esto, si yo ahora os doy la oportunidad de pedir como un deseo, algo que pueda mejorar esta gestión de los recursos humanos, ¿qué pediríais? ¿Solo uno? No, puedes pedir más. Te doy más. O sea, yo tengo una lista de los Reyes que a lo mejor estamos aquí toda la tarde, pero no sé si os apetece. Yo creo que podría generar un gran cambio significativo si nos focalizamos en formar a nuestro middle management en liderazgo consciente, ¿no? Un buen manager que escucha, que da retroalimentación, que es lo que estábamos también hablando antes, que empodera a los equipos, que los motiva, lo que va a conseguir es una retención desde mañana mismo, ¿no? Y creo que todavía estamos un poco cojos en ese área. Entonces, si solamente es una, esa. Bueno, luego sí, no te pregunto. Venga, luego sí. Yo voy un poco en línea con Irene, ¿vale? O sea, pienso que tiene que ir en cascada, ¿vale? Desde el que está arriba del todo hasta el que está abajo. Entonces, creo que crear equipos que lideren de una manera humana, ¿no? Sí, de una manera humana o motivacional, sí. Sería la solución de muchísimos de nuestros problemas, 100%. de nuestros problemas diarios. O sea, creo el que absentismo. sí. Y creo que las empresas pueden hacerlo mediante el empoderamiento. El empoderamiento de estas personas hacen que al final
lo puedan trasladar en cascada. Así que si yo lo pido ya, no a los Reyes Magos, no me espero, lo pido ya y lo pido todos los días. Bien. Pues es que somos de recursos humanos y vamos las tres absolutamente alineadas en esto. Mi carta a los Reyes Magos, solo voy a pedir una cosa, Vale. complementada con lo que habéis pedido, porque se trata de lo mismo. Yo lo que pediría es un programa específico en cada restaurante, en cada punto de venta, para acompañar al empleado desde que se incorpora en su crecimiento, en su desarrollo, en su evolución, que se sienta escuchado, que se sienta profesional, que se sienta atendido. Porque es que al final, cuando un empleado es visto o se siente visto y escuchado, el empleado no solamente se queda, sino que se convierte en el motor del negocio. Entonces, para mí es fundamental trabajar desde el punto de venta. Yo solo tengo. Muy Luego bien. hablamos. Vale. Con un fee o algo así, ¿vale? Ahí tenéis que compartir. Así Compartir el sector siempre es se bueno. hace fuerte. 100%. Muy bien, perfecto. Pues bueno, si queréis abrimos un poco de turno de preguntas por si alguien quiere preguntar. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión. Ha quedado todo muy claro. Ha quedado todo, es que os explicáis muy bien. Ah, bueno, ¿Sí? sí. Qué miedo. Un momentín, que vienen con el micro. ¿Me abrís el micro 1? Sí. Buenas tardes. Hola. La verdad es que una gozada escucharos y a ver, viendo cómo los recursos humanos curiosamente están empoderados por mujeres. No sé si os habéis fijado, aparte de tecnología, o sea, es algo que creo que está mucho en las manos de las mujeres. Pues no sé, esa sensibilidad quizá con el trato humano y sobre todo cómo habéis enfocado la importancia de no perder esa esencia en las personas, ¿no? Ese foco en ser vistos, ¿no? En que la tecnología está ok como recurso para reforzar a ese talento, ¿no? Que al final somos personas. Yo me dedico a las operaciones, llevo un grupo de restauración en parte de operaciones, pero obviamente recursos humanos es como el gran tema, siempre con un absentismo importante. Y mi pregunta era más enfocada a, obviamente, o sea, a nosotros operar, somos multifranquicia, entonces trabajamos y operamos muchas marcas. Eso en Ampress creo que también nos pasa. Tengo el gran reto de cómo bajar esa cultura de empresa, ¿no? Cómo bajar desde la dirección hasta el último eslabón, ¿no? Hasta el equipo, Sí. hasta el ninja, ¿no? Que digo yo, el del office, el que limpia. ¿Cómo transmites esos valores, esa cultura? ¿Cómo fidelizas? ¿Cómo haces que todos se sientan vistos cuando obviamente los recursos que tienes son los que tienes y tú no te puedes multiplicar porque además estás disperso geográficamente, tienes distintos gerentes y como tú comentabas el middle management, que ahora hemos empezado con todo un plan de formación muy enfocado a los gerentes de delegaciones, ¿no? De cómo profesionalizas a ese camarero ascendido muchísimas veces, ¿no? Porque venimos de una industria donde contamos muchas veces con esa falta de profesionalización y que creo que los grandes grupos poco a poco estamos ayudando a profesionalizar todas esas capas. Pero ¿cómo haríais algo así, no? ¿Cómo esto? ¿Cómo transmites una cultura de empresa y cómo gestionas a las personas cuando no cuentas con una marca? ¿Pero tienes una cabeza? Un CEO. Sí. Sí. Déjame entonces que te pregunte. ¿Tu CEO se lo cree? ¿Se cree la cultura de la empresa, los valores, la comunicación? ¿Es capaz de transmitirlo? Duda. Creo que no está aquí. Creo que Déjalo. Que no Vamos pasa nada, a ver, efectivamente. empezamos por la cabeza. Claro, efectivamente la cultura siempre va en escala, ¿no? Y quien lo tiene que comprar, sin duda, es Exacto. la parte de arriba para que se transmita hacia abajo. Pero en este caso, o sea, yo os diría, olvidando, porque muchas veces que aspiras obviamente a que desde arriba te den soluciones y yo con recursos humanos trabajo muchísimo, entonces al final hemos dicho, oye tía, si no nos van a dar, solucionemos esto nosotras. Claro. Entonces, claro, no somos las CEOs, pero ¿cómo podemos trabajar o cómo trabajaríais desde ese, no sé, chief algo, ¿no? Sí. Intentar pues afianzar todo un equipo de personas
de recursos humanos, ¿no? De talento humano, sin contar con muchos recursos tecnológicos, porque tampoco tiene esa tecnología. Tampoco necesitas tecnología, ¿eh? No. Yo te confieso, manejo casi todo en Google y hago virguerías. Pero sin duda, esa capa de la que estás hablando, ¿no? Te olvidas un poco de los de arriba, que es complejo, porque al final para mí la cultura es nuestro día a día, el cómo tomamos decisiones, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, el liderazgo cercano que tenemos, ¿no? Totalmente. Bueno, pues lo primero para mí sería que este equipo del que hablas estéis ultra unidos y sin duda acordéis las reglas del juego. Eso es. Acordéis cuáles son las reglas del juego y cómo nos vamos a comportar todos y cómo va a ser el estilo de management que vamos a tener y cuál es el estilo que vamos a contagiar abajo, ¿no? Procedimentar, unificar todo exactamente igual para que independientemente de la marca en la que estés, si pertenece a un gran grupo, pues sea todo estándar y fácil para el trabajador. Sí. Y que luego pues pueda también ir rotando de marca en marca, ¿no? Que las cosas cambian. Ese es otro reto, claro. O sea, muchos empleados al final tienen que trabajar para otras franquicias. Claro. Entonces, sí, yo creo que eso, Sí, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo con Irene, porque tendréis que trabajar primero en la base, en las líneas básicas que queréis trasladar a la organización. Nos olvidamos de para arriba, a vuestro nivel. ¿Qué líneas son las que queréis trabajar? ¿Cómo queréis trabajar en la selección, en la formación, en los planes de carrera, en las evaluaciones, en las competencias, en los valores? En los valores y en la cultura. Cuando todo eso lo tengáis ya asumido entre vosotras, ya escalarlo. Primero con vuestros primeros niveles, ellos van aprendiendo, se va trasladando hasta que llega a la base. Y entonces, y ahí utilizar la tecnología en el sentido que hablábamos antes, para esas microherramientas de aprendizaje que les llegue a todo el mundo y que sepan de lo que estamos hablando, de qué queréis transmitir vosotros. Pero si vosotros no tenéis esas ideas claras de qué queréis transmitir, es el momento de que os sentéis y empecéis a trabajar en ello. Sí, y una vez que tengan eso claro, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia Fundamental. es fundamental. Tenéis que engancharlos. Sí, engancharlos porque ellos engancharán a los que tienen abajo y así va en cadena. Y el por favor y el gracias también en las... Siempre. Hablando de recursos humanos a operaciones, por favor, gracias. Y nada, y valorar el trabajo que hace cada persona que entra desde la puerta de ese local todos los días, porque hace un gran esfuerzo por ir, trabajar y se merece que se le reconozca su buen trabajo. 100%. Y una segunda pregunta, perdón. ¿Creéis que es posible la reducción de jornada de las 35 horas que comentáis? Pero ¿es algo que hay previsión de que se vaya a llevar a cabo? Estaban allí como que habían... en el Congreso la última vez, como que no sé... Estamos hablando de en reducción de jornada de 37 horas y media. No, en otros países sí es cierto que se están llegando. En Francia, por ejemplo, las 35 horas, 34 horas, pero aquí en España no se está planteando ahora mismo eso, ahora mismo. Se ha descartado. No sé si se ha descartado, se ha paralizado. Se ha paralizado la reducción de jornada, no se ha descartado. Entonces, lo que vamos a ver es en cuánto tiempo esa paralización deja de ser una parálisis y se pasa a una puesta en marcha. ¿Vale? Pero tú, por si acaso, trabaja en ello. Sí, trabaja en ello. Como consejo. Porque llegará de un día para otro y llegará. Genial. Pues muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues con esto ya estaría. Muchísimas gracias y mil gracias por todo lo que habéis compartido con nosotros. Un placer. Gracias.